Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Microsoft Excel para Ingenieros. Continuando con nuestra sesión número 1, vamos a culminar ahora con el estudio de las macros mediante la grabadora. Pero antes de pasar a definir y a estudiar propiamente cómo utilizar la grabadora de macros, primero veamos la herramienta desarrollador, o mejor dicho, la ficha del desarrollador, que es donde se encuentra la grabadora de macros. Como sabemos, dentro de la hoja de Excel tenemos distintas fichas, dentro de las cuales vamos a encontrar todas las herramientas que vamos a utilizar. Sin embargo, no todas las fichas aparecen por defecto ya en Excel. Hay algunas que no están habilitadas y que tenemos que habilitarlas nosotros mismos. Una de esas es la pestaña o ficha del desarrollador. Por lo tanto, para poder habilitarla lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la ficha de archivo. Luego seleccionar el botón de opciones. Y luego que hemos seleccionado opciones, hacer clic en personalizar cinta de opciones, donde veremos que aparecen en la parte derecha dos listados, dentro de los cuales en el de la derecha podemos habilitar la ficha del desarrollador. Por lo tanto, ahora vamos a hacerlo en la hoja de Excel para poder tener habilitada ya nuestra ficha de desarrollador. Estamos ya en la hoja de Excel y como vemos, dentro de las fichas no aparece desarrollador, solo aparecen archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Aquí debería adicionarse una más, que es la del desarrollador, que es lo que vamos a hacer, debido a que ahí es donde se encuentra la herramienta de las macros. Por lo tanto, nos dirigimos a archivo. Luego que estamos en archivo, hacemos clic en opciones. Una vez que hemos hecho clic en opciones, hacemos clic en el botón de personalizar cinta de opciones. Y aquí podremos ver las dos listas de comandos. Y en la segunda, que nos dice personalizar la cinta de opciones, tendremos la opción de habilitar el desarrollador. Lo que debemos hacer, por lo tanto, es seleccionarlo y cuando aparece el check, hacer clic en aceptar. Y de esta forma, prestando atención aquí donde están todas las fichas, notaremos que aparecerá ahora el desarrollador. Y en efecto, ya aparece ahora la ficha de desarrollador, dentro de las cuales se encuentran las herramientas de macros. Como podemos ver aquí, aparecen las macros y la grabadora de macros. Ahora que ya tenemos habilitada nuestra ficha de desarrollador, ya podemos pasar a definir qué es una macro. Pues bien, una macro o las macros en general son acciones que se graban mientras las estamos ejecutando en la hoja de Excel, de tal forma que estas acciones puedan volver a reproducirse una y otra vez sin la necesidad de tener que ejecutarlas nuevamente. Para poder grabar una macro, o para poder crear una macro, mejor dicho, tenemos dos opciones: utilizar la grabadora de macros o programarla mediante Visual Basic. En este curso lo que vamos a hacer, y en esta sesión en específico, es repasar cómo es que se utiliza la grabadora de macros para crear, valga la redundancia, macros. Bien, antes de describir el proceso, mencionemos algunos ejemplos en los cuales la grabadora de macros nos serviría mucho. Imaginémonos que todos los días tenemos que trabajar con una base de datos en la cual tenemos que aplicar un conjunto de herramientas y que todos los días trabajamos con la misma base de datos y todos los días tenemos que hacer el mismo proceso. Por decir alguno, imaginemos que todos los días tenemos que realizar un filtro avanzado y siempre es el mismo filtro avanzado. Pues bien, para no tener que hacerlo todos los días desde cero, lo que podemos hacer es hacerlo una única vez, pero grabando todo el proceso, de tal forma que una vez que ya está grabado podamos ejecutarlo simplemente presionando un botón. Esto sería haber creado una macro de todo el proceso de filtro avanzado. De esa forma ya no tendríamos que hacerlo una y otra vez todas las veces que lo usamos, sino simplemente lo hacemos una vez, lo grabamos y las siguientes veces que queramos hacer el filtro avanzado ya no lo vamos a hacer desde el inicio todo el proceso, sino simplemente vamos a presionar un botón, que será un botón de formulario como veremos más adelante, y al presionar ese botón automáticamente Excel va a reproducir toda la grabación y va a realizar todo el proceso del filtro avanzado que nosotros hemos grabado. Esa sería una posible aplicación. Hay muchos otros casos en los cuales nos serviría utilizar la grabadora de macros. Siempre que necesitemos hacer un proceso muy largo y que lo vayamos a repetir muchas veces, conviene grabarlo para poder reproducirlo sin la necesidad de tener que hacerlo nuevamente. En la ficha del desarrollador se encuentran las distintas herramientas. Dentro de ellas, la que nosotros vamos a estudiar es la de la grabadora de macros. Para iniciar con el proceso de la grabación de la macro, lo que tenemos que hacer es hacer clic justamente en ese botón de grabar macro. Luego se aperturará una pequeña ventana en la que nos pedirá que digitemos el nombre que le vamos a asignar a la macro, así como también una tecla de método abreviado, que siempre empieza con control.
Aquí tenemos un recuadro en el cual podemos incluir alguna letra o número de tal forma que cuando presionemos control y la tecla que hemos elegido se ejecute automáticamente la macro. También le podemos decir dónde queremos que grabe la macro y finalmente describir qué es lo que hace nuestra macro. En el caso que tengamos muchas macros grabadas en un mismo libro, poder saber qué es lo que hace cada macro. Luego que hemos escrito o que hemos completado todos estos argumentos, aceptamos y se iniciará la grabación de la macro. Y en la parte donde aparece el botón de grabar macro, este cambiará y pasará a verse como detener grabación, de tal forma que cuando hayamos concluido con el proceso, hagamos clic en detener grabación y se haya culminado con la macro. Ahora, adicionalmente, esta macro puede ejecutarse mediante un método abreviado con teclas control más otra tecla, pero también se le puede asignar a la macro un botón, que se realiza mediante los controles de formulario, a los cuales podemos acceder desde la ficha del desarrollador, luego haciendo clic en el botón de insertar y eligiendo alguno de los distintos botones de formulario que aparecen ahí, de tal forma que ahora la macro se va a asociar a dicho botón y ya no va a ser necesario que presionemos la combinación de teclas en el teclado, sino simplemente hacer clic en el botón y la macro se ejecutará automáticamente. Ahora que ya hemos descrito cómo es que se trabajan con las macros, pasemos a ver algunos ejemplos de grabaciones de macro, lo cual lo realizaremos en la hoja de Excel. Estamos ya en nuestra hoja de Excel y lo que vamos a hacer ahora es iniciar con la grabación de una macro. Primero una macro sencilla para luego culminar con una macro en la cual podamos aplicar alguna de las herramientas que hemos ido revisando a lo largo de esta sesión. Entonces, para el primer ejemplo, supongamos que de ahora en adelante, cada vez que trabajemos con una hoja nueva de Excel, vamos a tener que siempre colocar una numeración del 1 al 20 en algún rango de celdas que nosotros vamos a elegir. Entonces, todas las veces que abramos una nueva hoja, tenemos que iniciar colocando estos números, por ejemplo, del 1 al 20, siempre. Ahora, si bien crear una numeración del 1 al 20 no es algo tan complejo, en realidad solo hace falta colocar los dos primeros números y luego utilizar el autocompletado arrastrando hacia abajo para tener todos los números. Pero aunque esto es sencillo y se realiza rápido y sin tanto esfuerzo, nos va a permitir ejemplificar cómo es que utilizamos la grabadora de macros para automatizar un proceso que puede ser sencillo como este u otro que puede ser mucho más tedioso. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es qué botones tenemos disponibles para utilizar las herramientas. Como ya lo hemos revisado en la presentación, en el botón macros podemos ver todas las macros que ya hemos creado en nuestra hoja de Excel. Con el botón grabar macro iniciaríamos la grabación y luego este botón pasa a llamarse detener macro, de tal forma que al hacerle clic culminamos con la grabación de la macro o la grabación del proceso de automatización. Y con las referencias relativas podemos ir creando macros que podemos llamar en distintos rangos en los cuales hemos creado la macro inicial. Esto lo vamos a entender mejor cuando pasemos a ver un ejemplo en el que usemos referencias relativas. Pero ahora de momento vamos a iniciar con la grabación de los números del 1 al 20. Para ello hay que considerar a partir de dónde vamos a crear nuestra lista. Por ejemplo, si queremos que estos números aparezcan a partir de la celda B9, cuando iniciemos la macro nos tenemos que situar en B9 y luego cuando llamemos a la macro, cuando ya esté creada y estemos en nuevas hojas y ejecutemos la macro, esta va a iniciar justamente en la misma celda en la cual la hemos grabado. Por lo tanto, hay que tener en consideración dónde es que iniciamos con la grabación de la macro. Entonces ahora para iniciar nos situamos en la celda A1 y empezamos con la grabación. Hacemos clic en grabar macro y nos pide una serie de datos. Primero el nombre de la macro. Aquí podemos darle un nombre que nos ayude a reconocer qué es lo que hace nuestra macro. Por ejemplo, le podemos decir números del 1 al 10, pero no podemos utilizar espacios en los nombres. Entonces vamos a utilizar subguiones. Números del 1 al 20 en realidad. También nos permite crear una abreviación en el teclado para poder ejecutar la macro. Vamos a decirle control Q. Cada vez que presionemos control Q se va a ejecutar la macro en la hoja de Excel. Nos da la opción de guardarlo en esta o en otro libro. Vamos a decirle que lo mantenga en este. Y una pequeña descripción en la cual podemos incluir mayor detalle de qué es lo que hace nuestra macro. Entonces le vamos a decir en descripción que crea una lista de los números del 1 al 20 a partir de la celda y vamos a empezar en la celda B9. Entonces esta va a ser la descripción que nos va a permitir recordar qué es lo que hace nuestra macro en caso que lo olvidemos. Entonces aceptamos y ya va a empezarse a grabar la macro. Nos dice acá que ya existe una macro con este método abreviado, es decir, con control Q. Entonces tenemos que cambiarlo, vamos a llamarla control R. Y ahora sí aceptamos. Y empezamos con la grabación.
Nos situamos primero en la celda a partir de la cual queremos que aparezca nuestra lista, en este caso B9, y empezamos a escribir los números del 1 al 20. Utilizando el autocompletado llegamos hasta el número 20. Y una vez finalizado, lo que tenemos que hacer es detener la grabación. Y de esta forma ya está creada nuestra macro. Ahora, si nos vamos a una nueva hoja y presionamos Control R, que es el método abreviado, se ejecutará la macro. Y vemos que al presionarlo automáticamente crea la lista en el mismo rango, desde B9. Si nos vamos a una nueva hoja y presionamos Control R, nuevamente aparece. Si nos vamos a una nueva hoja y en vez de utilizar, porque nos olvidamos, por ejemplo, si nos olvidamos la abreviación, ¿qué hacemos para ejecutar nuestra macro? Pues nos vamos al botón macros y elegimos aquí las macros que tenemos. Aquí tenemos una macro que ya había creada y que esta es la macro que tiene asignado la abreviación control más Q. Vamos a eliminarla y ahora solo nos va a quedar nuestra macro creada de números del 1 al 20, cuya abreviación era control R, pero si hemos olvidado la abreviación, simplemente en este recuadro hacemos clic en ejecutar y se ejecuta la macro. Nuevamente abrimos, ejecutamos, seleccionamos nuestra macro y la ejecutamos, lo cual sería igual a presionar control R. Control R y se ejecuta la macro. Entonces de esta forma es como hemos creado una primera macro sencilla y ya vimos cómo empezar con la grabación, tener en consideración que nuestra macro en las nuevas hojas va a aparecer justamente en el mismo rango en el cual aparece en la hoja original donde fue grabada. Es decir, siempre va a abarcar el rango B9 a B28 en todas las hojas. Siempre es el mismo rango, B9 a B28, el mismo de la grabación original. Ahora, ¿qué sucede si no queremos que siempre la macro aparezca en el mismo rango original de grabación, sino que aparezca, por ejemplo, aquí, que aparezca en este rango que es el original, pero que también pueda aparecer en este rango? ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ahí tendríamos que utilizar referencias relativas. Y antes de empezar con la grabación de la macro, tendríamos que haber hecho clic en el botón de usar referencias relativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En la grabación de nuestra macro anterior, no íbamos a utilizar referencias relativas, es decir, siempre íbamos a llamar al proceso a partir del mismo rango creado. Lo que hacíamos era situarnos en la primera celda de la hoja, en A1, pero ahora como vamos a utilizar referencias relativas, no es necesario que nos situemos en la primera celda de la hoja, sino que nos situemos en la celda directamente a partir de la cual vamos a iniciar la grabación, la cual en realidad no va a tener mucha relevancia porque como estamos utilizando referencias relativas, vamos a llamar al proceso en los distintos rangos que nosotros querramos. Para eso justamente usamos referencias relativas. Pero es importante que estemos situados en la celda a partir de la cual vamos a iniciar con el contenido. Es decir, si nos situamos en la celda D9, cuando estemos grabando tenemos que empezar con la creación de contenido a partir de D9. Ya que si nos situamos, por ejemplo, en esta celda, empezamos a grabar y luego empezamos con el contenido en otra celda, cuando llamemos a la macro, esta va a hacer lo mismo. Es decir, va a partir considerando rangos distintos. Por decirlo de una mejor forma, imaginemos que estamos situados en D9, empezamos la grabación, vamos a marcarlo, y luego cuando estamos ya grabando, el primer contenido lo escribimos en la celda F14. Entonces hay todo un espacio aquí entre celdas. Si nosotros llamamos ahora a la macro ya creada con referencias relativas en otra hoja, esta va a hacer lo mismo. Cuando empiece, por ejemplo, si le decimos a partir de este rango, lo que va a hacer es lo mismo, va a dejar un espacio porque nosotros hemos partido de una celda distinta. Entonces, para que se eviten estos espacios, lo que tenemos que considerar es situarnos en la celda a partir de la cual vamos a empezar a escribir el contenido a grabar. Vamos a hacerlo. Entonces, nuevamente en la ficha de desarrollador, recordemos que usar referencias relativas tiene que estar activado y luego empezamos con la grabación. Presionamos grabar macro y en la celda en la cual estamos situados iniciamos con la creación del contenido. Y estamos grabando una nueva macro. Ahora imaginemos que queremos colocar los días de la semana. Le vamos a llamar a esta macro días de la semana. El método abreviado que vamos a elegir ahora es control W. Nuevamente en este libro y le vamos a decir que esta macro crea una lista con los días de la semana. Listo, aceptamos y ya estamos grabando. Entonces, a partir de la celda en la que hemos estado situados, comenzamos a crear los días de la semana.
autocompletamos y hemos culminado. Ahora detenemos la grabación. Bien, ahora si nos vamos a una nueva hoja y presionamos la abreviación, que en este caso fue control W, debería aparecer ya nuestra lista de los días de la semana, pero ya no necesariamente en el rango de 15, que fue donde inicialmente lo grabamos, porque como utilizamos referencias relativas, ahora ya puede aparecer en cualquier rango. Por ejemplo, si nos situamos en esta hoja nueva que hemos creado en J4 y presionamos el método abreviado control W, aparece nuestra lista. Si nos vamos a E24 y presionamos control W, aparece la lista, y así en cualquier rango. Vamos a ejecutarla con el botón de macros. Días de la semana, ejecutamos y aparece en el rango donde estamos situados. A4, por ejemplo, ejecutamos y aparece a partir de A4, porque hemos utilizado referencias relativas. Sin embargo, ¿qué pasa si llamamos a nuestra macro anterior con control R? Esta siempre aparece en el mismo rango, que era desde B9 hasta B28, siempre en el mismo rango porque no utilizamos referencias relativas. Si nosotros presionamos nuevamente control R, siempre va a aparecer en el mismo rango. En una nueva hoja, control R y siempre aparece en el mismo rango. Sin embargo, con control W llamamos a los días de la semana en la celda donde nosotros querramos, porque utilizamos referencias relativas. Aquí, así nos situemos en otra celda y luego presionemos control R, siempre nos manda al mismo rango donde ya se había creado inicialmente, porque esta no usó referencias relativas. En cambio, con referencias relativas ejecutamos nuestra macro en cualquier otro rango. De esta forma es como utilizamos la grabadora de macros para automatizar procesos con o sin referencias relativas. Ahora que ya hemos explicado cómo crear macros sencillas, vamos a ver una macro un poco más compleja y que va a abarcar el uso de la herramienta del filtro avanzado. Y también vamos a poder repasar cómo es que no solamente tenemos la opción de utilizar métodos de abreviación en el teclado o el botón de ejecutar para llamar a una macro, sino que también podemos asignarle un botón, el cual se realiza con los controles del formulario. Entonces pasemos a ver ahora un siguiente ejercicio de grabación de macro. Ahora vamos a realizar un siguiente ejercicio de macro en el cual vamos a trabajar con la misma base de datos que utilizamos cuando revisamos la sección de filtros y filtro avanzado. Tenemos en la base de datos de algunos alumnos que estudiaron diversas carreras de pregrado y algunos que han estudiado también diversas carreras de maestría. Recordamos que algunos de estos alumnos tienen disponibilidad para viajar al extranjero y también que estos alumnos provienen de distintos países. Básicamente son Colombia, Perú, Chile y México. Entonces lo que queremos hacer ahora es crear una macro que nos permita obtener los filtros de aquellos alumnos que pertenecen a cada uno de los países. Como vimos, esto ya no es tan sencillo de realizar como crear una lista de números o de días de la semana, pues aquí ya implica utilizar la herramienta del filtro avanzado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder utilizar macros que nos permitan obtener automáticamente los datos de aquellos alumnos que pertenecen a uno u a otro país? Pues bien, para ello vamos a utilizar el filtro avanzado y vamos a grabarlo con la grabadora de macros. Aquí no es muy necesario utilizar la referencia relativa, por lo tanto vamos a utilizar la grabadora normal, como en el primer caso de la lista de datos. Entonces nos dirigimos a la ficha del desarrollador y vemos la grabadora de macros. Vamos a situarnos en la primera celda A1 para luego iniciar con la grabación. Entonces hacemos clic en grabar macro. A esta macro le vamos a llamar Perú, porque vamos a iniciar creando el filtro avanzado para Perú. No es necesario que le coloquemos aquí un método abreviado porque vamos a utilizar un botón de formulario, pero coloquémosle control+1. Vamos a guardarla en este libro y acá le vamos a decir que nos filtra la base de datos por el país Perú y aceptamos. Aquí nos dice que el método abreviado tiene que ser una letra, entonces vamos a colocarle control H y aceptamos, y ya estamos grabando nuestro proceso. Entonces, para el filtro avanzado lo primero que teníamos que hacer era copiar el encabezado de la base y lo vamos a pegar en la celda N8. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es incluir cuál es el elemento de filtro. En este caso vamos a filtrar por el país Perú. Y luego tendríamos que utilizar ya el filtro avanzado. Para ello nos dirigimos a la ficha de datos y hacemos clic en avanzadas, como ya lo habíamos visto anteriormente. Le vamos a elegir que nos filtre la base de datos a otro lado. Luego elegimos el rango de la lista. Aquí la lista ya está elegida. Es la totalidad de los datos de nuestra base. Vemos hasta el final, incluyendo el encabezado. Luego en el rango de criterios tenemos que elegir
los criterios que acabamos de crear, en este caso el encabezado de la base y el filtro, que es por Perú. Y luego copiar A y le decimos a partir de dónde queremos que aparezca la base. En este caso será la celda N12. Una vez que ya tenemos todos los datos de nuestro filtro, aceptamos. Y vemos que nos filtra la base de datos mostrándonos solamente aquellos alumnos cuya procedencia es peruana, es decir, del país de Perú. Con esto ya damos por culminada la grabación, por lo tanto nos dirigimos a la ficha del desarrollador y detenemos la grabación. Ya tenemos nuestra macro creada. Ahora vamos a borrar todo el contenido y vamos a probar si efectivamente lo hemos hecho bien. Nos dirigimos al desarrollador en macros y vamos a ejecutar la macro Perú. Ejecutamos y vemos que en efecto aparece la base de datos. Ahora vamos a borrarla y vamos a crear una siguiente. Bien, ahora vamos a filtrar por país, un país distinto, en este caso México. Entonces, nuevamente a la ficha del desarrollador y nos situamos en la celda A1 y empezamos a grabar. Hacemos clic en grabar macro. Esta macro le vamos a asignar control L y la vamos a llamar México. Y en la descripción filtra la base de datos por país México. Aceptamos e iniciamos con la grabación. Ya estamos grabando, copiamos nuevamente el encabezado, lo vamos a pegar en la celda N8 y luego vamos a indicarle cuál es el criterio de filtraje, en este caso es el país México. Y luego vamos a utilizar el filtro avanzado. En la ficha de datos hacemos clic en avanzadas. El rango de la lista ya está seleccionado, es la totalidad de la base. El rango de criterios lo seleccionamos. Luego, a partir de donde queremos que aparezca nuestra base, que también ya está seleccionado, a partir de N12. Aceptamos y se realiza el filtro. Y nos muestra solamente los datos de aquellos alumnos cuya procedencia es de México. Entonces ya tenemos el filtro y detenemos la grabación. Ahora vamos a borrar nuestro filtro, borrar todo y vamos a comprobarlo. Elegimos control L, por lo tanto presionamos control L en el teclado y vemos que aparece el filtro. Ahora ya tenemos el filtro para el país de México, ya tenemos el de Perú y ya tenemos el de México. Pero ahora vamos a crear una nueva macro, que en este caso va a ser una macro que nos permita borrar, porque siempre vamos a querer estar borrando. Entonces vamos a iniciar. Vamos a situarnos en A1, desarrollador y a grabar macro. A la macro esta vez le vamos a llevar borrar contenido. Y la descripción será que borra el contenido del filtro avanzado. Vamos a darle a tecla de abreviación control G. Aceptamos. Nos dice que la sintaxis fue incorrecta porque pusimos un espacio y habíamos dicho que no se permiten espacios. Ponemos el subguión y aceptamos y ya estamos grabando. Ya aparece detener la grabación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es elegir el rango donde aparece el filtro avanzado. Vamos a elegir un rango tan grande como la totalidad de la base de datos para asegurarnos que cualquier filtro que realicemos sea eliminado. Nos dirigimos a la ficha inicio, dentro de su grupo de modificar desplegamos borrar y hacemos clic en borrar todo. Y de esta forma borramos la totalidad. Ahora que ya hemos borrado, detenemos la grabación. Y ya tenemos nuestra macro. Por ejemplo, ahora vamos a copiar algún porcentaje de la tabla que tenemos. No es necesario hacer el filtro porque lo único que queremos es mostrar cómo se van a borrar los datos. Ya tenemos ahí datos. Ahora vamos a ejecutar nuestra macro de borrar. Ejecutamos y en efecto borra el contenido que aparece en el rango de datos. Así escribamos cualquier cosa en el rango que hemos elegido. Cuando ejecutamos la macro de borrar, nos va a borrar el contenido y muestra nuevamente limpia la hoja. Ahora que ya tenemos tres macros, vamos a crear botones de formulario, lo cual lo vamos a hacer desplegando dentro de la ficha de desarrollador. En el subgrupo de controles desplegamos insertar y tenemos diversas opciones de controles de formulario o botones de formulario. Por ejemplo, vamos a elegir el primero de ellos. Cuando hemos elegido el primero de ellos, que es un rectángulo, vemos que el puntero del mouse se vuelve una cruz. Cuando hagamos clic, tenemos que mantener el clic presionado y luego arrastrar, para así crear un botón rectangular. Una vez que ya tenemos el tamaño de nuestro botón, soltamos el clic y aparece un recuadro en el que nos dice que le asignemos una macro. Vamos a asignarle la macro de Perú. Aceptamos
y ya tenemos nuestro botón, que se llama botón 1, al cual nosotros podemos cambiarle de nombre. Por ejemplo, podemos decirle que se llame Perú. Ahora hacemos clic fuera y ya tenemos el botón creado. Este botón ahora ya nos va a permitir ejecutar de manera automática nuestra macro, la macro Perú, la que filtraba la base de datos de acuerdo al criterio de Perú. Vamos a crear ahora otro botón del formulario. Este botón va a ser el botón asignado para México. El mismo proceso, pero ahora le asignamos la macro de México y le vamos a llamar al botón pues México. Listo, ya tenemos nuestro segundo botón y ahora un tercer botón, que ahora vamos a utilizar un botón distinto para asignarle la macro de borrado. Ya tenemos nuestros tres botones. Si queremos modificar el tamaño de uno, no hacemos clic normal porque ahí estaríamos ejecutando la macro. Lo que hacemos es clic derecho, luego hacemos clic fuera y modificamos el tamaño. Por ejemplo, lo seleccionamos el nombre del botón, vamos a cambiarle un tamaño. Seleccionamos la palabra, hacemos clic derecho en el botón, en formato de control se abre una nueva ventana y tenemos diversas opciones. En tamaño, aquí podemos modificarlo. Aceptamos y listo, se modifica nuestro botón. Ahora vamos a crear un tercer botón. Desplegamos insertar y elegimos el botón. Y a este le vamos a asignar el botón o la macro de borrar contenido. Aceptamos y le cambiamos el nombre, que en este caso va a ser borrar. Ahora que ya tenemos nuestros tres botones de formulario, podemos ir ejecutando nuestras macros. Por ejemplo, si hacemos clic en el botón de Perú, Excel automáticamente nos muestra el filtro avanzado por el criterio de Perú. Ahora si hacemos clic en el botón de borrar, lo que sucede es que se borran los datos o el contenido de la hoja. Ahora hacemos clic en México y se filtra por México. Ahora hacemos clic en borrar y se borran los datos. Hacemos clic en Perú y obtenemos nuevamente los datos de Perú. De esta forma hemos creado ya las macros para los criterios de Perú y de México. Lo mismo podríamos hacer para los demás países, que en este caso son Chile y Colombia. Y tendríamos que crear nuevamente dos botones más para los filtros correspondientes. Luego hacer clic en borrar, que ya tenemos nuestra macro asignada, y se borra el contenido. Entonces de esta forma es como creamos una macro un poco más elaborada, que ya nos muestra procesos más grandes en el grabado y que ya podemos irlas asignando a diversos botones para ejecutarlos de una manera más rápida. Es así como damos por concluida esta sección correspondiente a las macros y también concluimos con la primera sesión en la que hemos estudiado las herramientas de gestión de datos. Los invito nuevamente a revisar los ejercicios que hemos realizado en esta etapa de la sesión con la grabadora de macros, así como también visualizar los videos correspondientes a los ejercicios aplicativos, en los cuales también vamos a grabar una nueva macro. Asimismo, los invito a resolver los ejercicios correspondientes a las tareas del curso y deseándoles éxitos en los estudios, me despido y nos encontramos en la siguiente etapa de nuestro curso, ya correspondiente a la sesión número 2, en la que vamos a estudiar las herramientas matemáticas en Excel. Dicho esto, me despido, hasta luego, nos vemos en la siguiente etapa.